Buenas tardes con todos. Entonces empezamos a grabar y exacto, estoy esperando que todos coloquen presente. Te dejo, David, ya conversamos, ya nos vemos. Buenas tardes con todos. Entonces hoy día es la primera clase teórica sobre hematopoiesis en el anciano, básicamente. ¿Todos me escuchan bien? ¿Pueden mirar bien la pantalla, la proyección? Sí, doctor, buenas tardes. Vamos a ver bien. Buenas tardes. Gracias. Primero, ¿por qué estudiamos esta parte? La justificación es el cambio poblacional. Cuando yo estudiaba medicina, la pirámide poblacional era más o menos una gran base de jóvenes y una pequeña cantidad de viejos. En cambio, ahora en el 2015 la base de viejos está empezando a aumentar y los jóvenes están disminuyendo. Y para cuando ustedes ya ejerzan en la plenitud de su carrera, los viejos van a ser considerablemente más que ahora. Casi unas 5 veces más de lo que es ahora. Su futuro es ser geriatras, no tanto pediatras. Este estudio es viejo, sin embargo es uno de los que enfatizó por primera vez la importancia de estudiar la anemia en los viejos, ¿no? NANES es una encuesta gringa de los Ministerios de Salud de los gringos y en el año 2010 decían, ¿no? La anemia en los viejos gringos aumenta mucho a partir de los 50 años, afecta a los gringos más o menos al 10% de viejos y de viejas, y cuanto más viejos es, más anemia hay, ¿no? Decía, si 10% hay en menores de 65, hay 20% cuando son más de 85. Entonces, esas dos cosas se destacaban en este estudio. Mientras más edad, más anemia. Y segundo, hay un poco más a partir de los 80, 85 años que antes de los 80. Anemia en el mundo. Este reporte es antiguo, pero es el último que publica la OMS respecto de anemia en los viejos a nivel mundial. Y destacan, como siempre, la comparación odiosa entre países desarrollados, donde el 12% de viejos tienen anemia, contra países en vías de desarrollo, donde el 45% de viejos tienen anemia. Es una enorme desproporción, y si se fijan, estas cantidades, estas cifras y tendencias solo se repiten en mujeres gestantes, con esta enorme diferencia, y en mujeres no gestantes. No es tan importante en otros grupos. En este estudio también sirve para evaluar lo mismo, ¿no? La misma noción. Tenemos un 5% de anemia entre los 65 y 70 años y como vamos subiendo,
vamos duplicando y hasta triplicando la cantidad de anemia hasta que en los 80 se pega un gran disparo, ¿no? Una subida muy marcada. En el Perú no se estudió la anemia. Bueno, normalmente uno se queja en el Perú de que no hay estadísticas nacionales, lo cual no es cierto. El Estado todos los años paga para hacer estadísticas nacionales de algunas enfermedades, no de todas. En el 2011, después de casi 30 años, el Estado decidió invertir y hacer un estudio de cómo está la anemia en los viejos. Todos los años se evalúa la anemia en los niños y todo el mundo sabe que, en fin, la mitad de los niños peruanos tienen anemia. Un tercio de las mujeres gestantes peruanas tienen anemia, ¿no? Pero en viejos no se sabía mucho. En el 2011 se hace este estudio nacional donde dice que la prevalencia de anemia en la población peruana es población vieja, es en promedio 23%. Pero si específicamente hablamos y dividimos entre hospitalizados y no hospitalizados, fíjense que la prevalencia aumenta, ¿no? El promedio 23, cuando un viejito se hospitaliza, sube hasta 76%. Del mapa ustedes pueden colegir que es más frecuente la anemia en los viejos en toda la selva y en algunas regiones andinas, no tanto así en las regiones costeras. Esto lo cogí para que vean que también se hace algunos estudios bien intencionados, de los que hay muchos. No se puede decir que es un estudio nacional, es una tesis de la Ricardo Palma, donde evalúa la anemia en viejos, pero en un hospital nacional, ¿no? Donde ahí dice que de manera semejante a lo que hemos visto, fíjense, 34% de varones y el 65% de mujeres tenía, perdón, el 40% de varones y 26% de mujeres tenía anemia. Comparen esto, ¿no? Ratifica lo mismo del 2011. El promedio general está en 20 y algo. En cambio, si lo focalizo en pacientes hospitalizados, se duplica a 40 o se triplica a más de 70. Estos estudios ya son gringos. Este es un estudio, dos estudios gringos que van a clarificar los ejemplos anteriores, ¿no? El objetivo de ellos era ver la cantidad de anemia en los viejos y encontraron que en los viejos tenía 48% para este estudio del 2004 y 60% en el estudio del 2007. Ambos estudios se hicieron en pacientes en viejos hospitalizados. Esto sí ejemplifica también claramente lo que buscamos. Una cosa es decir anemia en el viejo que vive en la comunidad, que vive en la casa, y otra diferente es decir anemia del viejo hospitalizado. En la casa, el 20%. Hospitalizados, hasta 60%. O 70%, como contaron. Ahora, cuando yo digo hospitalizado, no solo hago referencia al viejo que está en una cama de un pabellón. ¿Sí? También hago referencia a los viejos de los cuales uno se aburre y los envían al asilo. O, como les dicen acá, casas de reposo. A esos también se les incluye como hospitalizados. Y más que estadísticas, aunque todas estas van a insistir en las mismas nociones, fíjense en la cantidad de anemia, cómo va aumentando. Tenemos un poquito cuando el viejito vive en su casa, un poquito más si es que viene a la consulta externa, si ya está hospitalizado sube más, y si hablamos de viejitos en UCI ya peor, ¿no? Ya es casi el 100%, de todo viejo que entra a UCI, fijo que es 100%. Esto sirve para comparar la frecuencia de anemia con comorbilidades. Si el viejo solamente tiene anemia, el riesgo de anemia es
muy bajito en realidad, ¿no? Rara vez viene la anemia en el viejo solo. Cuando tiene una comorbilidad ya sube, cuando tiene 2, cuando tiene 3 y ya cuando tiene 4 es muy, muy alto el riesgo. Y finalmente, ya para acabar con estadísticas y no aburrirlos, este es otro estudio que se hizo en viejos, más antiguo que el que se hizo en la Richie, que también encontraba alrededor del 30-40%. Hasta aquí, dos ideas que quiero recalcar con todas estas estadísticas. Número 1, mientras más edad, más anemia. Eso es muy importante. Esa es una de las ideas que busco con todas estas estadísticas. Más edad, más anemia, particularmente a partir de los 80. Segundo, más anemia si el viejo es hospitalizado. Algunas bibliografías, en lugar de decir hospitalizado, le llaman institucionalizado. Para evitar la confusión con hospitalizado. Muy bien, ¿no? El viejo de la casita, recuerden, 20%, y hospitalizado ya se 40, 60, 90% sistemas. Esas son las dos ideas que recalco de todas estas gráficas que se dan en el Perú y a nivel mundial. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Bien. Claro. En este estudio, les decía bien intencionado, pero pequeñito, voy destacando algo que vamos a ver un poco más mañana en anemia ferropénica. Acá no solamente se evaluó la prevalencia de anemia, también se evaluó si esta anemia era por enfermedad crónica o ferropénica. Muchos de ustedes traen la idea equivocada que la anemia ferropénica es microcítica. Como verán, en los viejos, menos del 15% es microcítico, a pesar de ser ferropénico. Entonces, eso no lo voy a apuntar, no es una idea principal de esta exposición, pero me sirve para decirles que mucho de lo que ustedes estudian, de los valores normales que estudian, se hizo para adultos jóvenes. Muy pocos se toman la molestia en decir si este valor normal también se aplica en viejos o viejos de 80 años, ¿no? Entonces, no para advertir eso. Ahora, la anemia es muy importante, sí lo es, a pesar de que no se le eche mucha bola. En el año 2012, el Perú pagó, obligado por lo que es, la plata en realidad vino lo que es. Para ver cuánto le costaba al Estado peruano tratar una anemia, ¿sí? Con sulfato ferroso, niveles hemoglobínicos, y en fin, en toda la población anémica, no solo viejos. Y encontraron que cada paciente le costaba al Estado peruano 116 soles en aquella época, que multiplicada por la prevalencia de anemia en el Perú de la época salía 3.300 millones solo para tratar anemia. Eso es 3.300. Tengan en cuenta que el presupuesto para lo que es CIS de todo el año, para todo el Perú, para toda la población de este año pasado, con las justas llegó a 100 millones. En el 2012 peor ya, y el presupuesto del CIS llegó a 60 y pico millones. Todo el presupuesto de salud. No llegamos a los 1.500 millones. Se dan cuenta de la importancia de la anemia, entonces. Muy costoso para el Estado peruano tener población anémica. Volviendo a los viejos. Ahora vamos a hablar un poco de la hematopoiesis, del por qué se da que hay más edad, más anemia. Lo que más me interesa es esta de acá. No existe la anemia del anciano.
Hace referencia que cuando yo era alumno me decían, no, este viejo, por el hecho de ser viejo, tiene que tener anemia. Entonces, no puede tener el mismo valor normal de hemoglobina que yo, que tengo 40 años. No, este tiene menos. ¿Qué dejan? A eso se le llamó anemia del anciano. Años después, en el 2010, le cambiaron el nombre por anemia en el anciano, haciendo énfasis de que los viejos deben tener la misma hemoglobina que un adulto joven. Segundo, hay un cambio en la hematopoiesis, que ahorita vamos a hablar de eso. Ni las plaquetas ni los leucocitos cambian con la edad. Ahora veamos este cuadro. Cuando nacemos, todos nuestros huesos producen sangre, todos. Por eso no tenemos hueso exactamente, tenemos cartílago. De manera que la celularidad de la médula ósea es al 100%, porque todos los huesos producen sangre. Conforme crecemos, la celularidad va a ir bajando porque se va osificando. Ya no es necesario toda la tasa de crecimiento que hay al inicio, y a partir de la edad adulta, pues ya no crecemos. De manera que, como ven, la celularidad va bajando del 100, luego al 80, luego al 60, luego al 40, y cuando llegamos a los viejos de 60 años, es menos del 30%. Hay menos celularidad, menos médula ósea. ¿Y qué pasa con el 70%? Se convierte en grasa. No es que se muera, simplemente que el organismo deja de requerir sangre y dice, ¿para qué voy a mantener a tantas células hematopoieticas si este viejito ya no va a crecer más, ya no tiene la misma tasa metabólica? Por eso sucede eso. Sin embargo, si al viejo se le da un estímulo, el organismo siente la necesidad de volver a producir sangre, puede recuperar la médula perdida. Pero lo usual es que se quede en 30, ¿no? Hasta 30%. Lo mismo sucede en la distribución que hay de la médula ósea, es decir, al inicio es 50% de la médula produce leucocitos, casi un 50% produce glóbulos rojos, luego se va cambiando y al final de la vida se mantiene la producción de leucocitos, pero de glóbulos rojos es la que merma mucho más, es la más afectada. Esta es la médula de un joven. Es un paciente de alrededor de 18 años. Como ven, tiene montones de células. Hay huequitos redondos. Estos redondos son los espacios de células adiposas. Hay muy poco de tejido adiposo. Predomina la celularidad. Esta ya es de un adulto joven, de alrededor de 55 años. Hay más espacios en blanco, obviamente, pero todavía hay grupos de células allí. Y en este viejito, ya de 82 años, fíjense que lo que predomina en realidad es el hueco, la grasa, pero ya tejidos, células hematopoieticas ya no. Con esto busco la segunda noción. La segunda noción dice hematopoiesis cambia con la edad. Si soy joven, si soy niño, tendré más médula ósea que cuando soy viejo. ¿Hasta allí alguna pregunta, curiosidad? Si es que se han dormido, ¿hay alguna curiosidad? Claro, doctor. Gracias, doctora. Esta tabla es para enfatizar cómo cambia la hemoglobina con la edad. Cuando nacemos el valor medio normal es 17 y el 14 recién lo adquirimos ya a partir de los 12 años. También cambia el volumen. Fíjense que nacemos con volúmenes más grandes de lo que el adulto es. Inclusive nos volvemos microcíticos durante la niñez, 77%. Y recién adquirimos el volumen que todos consideramos normal
a partir de los 12 años. En la década de los 80 había mucho interés por esto. No es que ahora no hay interés, sino como que se ha llegado a un punto muerto, que ahorita les explico, ¿no? En la década del 80 se avanzó mucho en esto de la anemia del viejo. En los United decían el 30% de las anemias en los viejos es desconocido, no tenemos. El 53% de los casos la anemia es multifactorial. Y esa es la noción de aquí. El médico termina la carrera y piensa erradamente. Anemia ferropénica, sí, el paciente tiene anemia ferropénica, ¿no? Anemia megaloblastica. Piensa que solo puede haber una anemia por paciente. Y eso es la excepción a la regla. Lo que usualmente es que hay por lo menos 2 o 3 anemias. 2 o 3 anemias por paciente. Y eso hace que si el médico no tiene en consideración esto, su tratamiento va a ser defectuoso. Y por esto los pacientes no le hacen caso a los médicos y la anemia en general es vista como crónica, incurable, para que no. Este estudio, una vez más, de hecho de gringos, es para hablar de los tipos de anemia en los viejos. Hemos dividido viejos hospitalizados de no hospitalizados porque los hospitalizados tienen más anemia. Entre los hospitalizados gringos, la causa de anemia más frecuente es la anemia por enfermedad crónica. Y en segundo lugar viene la anemia ferropénica, un montón de cosas. En primer lugar, anemia por enfermedad crónica entre los viejos hospitalizados. Y entre los no hospitalizados, las más frecuentes son las anemias nutricionales, entendiéndose por nutricional, ferropénica, B12 y ácido fólico. Esto es un estudio japonés donde dice la etiología de la anemia. Esta tabla suelo hacer muchas veces la pregunta sobre esta tabla y la vuelvo a recalcar porque invita al error o de alguna forma el alumno no llega el mensaje que yo le quiero decir. ¿Qué es lo que suelo preguntar, por decirles? El tipo de anemia más frecuente en viejos hospitalizados. La respuesta debería ser anemia por enfermedad crónica. Pero cuando pregunto, diga usted el tipo de anemia más frecuente en viejos no hospitalizados, gringo, que reclamos, y les pongan las opciones, anemia ferropénica, B12, no marcan. No, me ponen anemia por enfermedad crónica y luego ponen el reclamo, no siempre el reclamo. No, doctor, usted dijo, ahí no dice anemia ferropénica, no. Entonces vuelvo a recargar y queda la grabación. Cuando yo digo anemia nutricional, estoy diciendo que ahí va la ferropénica. Ahí va la B12 y ahí va el ácido fólico. Pues sí. Y sobre todo, si tengo que resumirlo, anemia nutricional, pongan anemia ferropénica. Lo voy a escribir para que quede claro. Anemia ferropénica. De manera que espero que en esta promoción no pongan reclamos y todo quede claro. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Insisto, un tipo de anemia más frecuente en viejo hospitalizado, enfermedad crónica. Tipo de anemia en viejo no hospitalizado, ¿puedo poner ferropénica o puedo poner nutricional? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien, espero que esta vez no haya reclamos. Doctor, disculpe. Sí. Una consulta. Lo que sucede dentro del porcentaje en pacientes hospitalizados, casi el mismo porcentaje tiene anemia ferropénica y anemia de causa desconocida, del 15 al 30%. En ese caso, si es que la pregunta fuera la segunda causa en pacientes hospitalizados, ¿se puede considerar los dos, de causa desconocida y de anemia ferropénica? Claro, pero como es para marcar, no le voy a poner causa desconocida, pero si hubiera esa situación, obviamente sí, porque
La diferencia de 5% es mínima, ¿no? Se considera casi igual, ¿no? En ese caso sí tendría razón. No habría una respuesta clara ahí para decir. Sucede lo mismo con los no hospitalizados, que tienen el 34%, tanto los de anemia nutricional como los de causa desconocida. Ajá. Por eso es que en la pregunta normalmente no coloco yo causa desconocida, para evitar justamente esa confusión con el porcentaje. Estoy bien, gracias. Y gracias la doctora por poner esta fingencia. Fíjense que estoy recalcando ferropenina. No he escrito ahí de 12 y de 9, que también se incluye dentro de las nutricionales, pero de ese 34% la ferropénica se lleva casi las 2/3 partes. Un 20 y pico por ciento es ferropénica pura. De ahí viene mucho más atrás con 12% B2 y más atrás con 8 ácido fólico, pequeñitos. Por eso me interesa más ferropénica. Esto es una tabla semejante a la anterior, solo que de japoneses, y donde ahí ya no es por el tipo de anemia, sino la causa de anemia. Donde dice, ¿no?, que la causa de anemia más frecuente en viejos japoneses, que se repite en parte del mundo, es cáncer. 27% es cáncer. Y de ahí vienen el resto, ¿no? Lo que me interesa es el más frecuente, cáncer. Para eso, este cuadro viene pegado, viene de la mano con este tipo de anemia, las causas de anemia ya adaptadas para el peruano. Esto era una tabla japonesita, acá lo voy a exponer un poco más y ya se aplica para poblaciones ya peruanas. En el caso de la anemia ferropénica en viejos, la principal causa es la pobre ingesta. Hay pobreza y malos hábitos de comer, que vamos a hablar después. Fármacos, que un poquito más adelante hablamos, y hemorroides, hemorragias crónicas. De esos destaco pobre ingesta como la más frecuente. En megaloblástica, en deficiencia de B12, ahí abajito figura una tablita, que cuando hagamos la clase de megaloblástica la vamos a desarrollar más intensamente. Pero ahí destaco que la principal causa de megaloblástica en los viejos peruanos es gastritis crónica atrófica con 60 y pico % de etiología. Esa es la más frecuente. No es que ahí no es que el viejo no coma, a diferencia de la ferropénica, come y no absorbe. Y eso es gastritis crónica. Y por enfermedad crónica ahí sí se pelean todos, ¿no? ICC, diabetes, cáncer. De este gráfico, a veces suelo hacer preguntas siempre sobre la causa más frecuente. Causa más frecuente de ferropenia viejo, pobre ingesta. Causa más frecuente de megaloblástica en viejo, gastritis crónica atrófica. Sobre fármacos, aunque eso lo hablamos un poco más el día de mañana, hoy día es solo para mencionar esto, ¿no? El hierro es un metal en valencia +2. El organismo no es que absorba específicamente hierro, absorbe cualquier metal que tenga valencia +2, cualquiera. Entonces, si yo le doy magnesol, el magnesio que tiene valencia +2 va a entrar en competencia con el hierro y por tomar onceras como el magnesol, va a ir en detrimento de la absorción de hierro. Lo mismo con el calcio. El genérico, el de marca, cualquier calcio es la misma soncera. Es un suplemento muchas veces innecesario. Y si yo tomo un suplemento de calcio, entonces el organismo dice, bueno, ya vas a absorber tu calcio, pero no vas a absorber el hierro, pues una, pues otra. Los viejitos que tienen plata, pues les gusta la medicina natural y se compran el ginkgo biloba, ¿no? La circulación y demás son así. Y no nos sirve, al contrario, bloquea la absorción de hierro. Y si no tiene plata y es peruanito, dice, ah, no, yo me compro mi topos. Yo consumo medicina natural, es necesario. Y va vuelto el topos también, o sea, impide la absorción de hierro. Y con otros fármacos específicos donde destaco las fluoroquinolonas. Los viejos también tienen otra desafortunada manía.
qué es comer esta cosa, ¿no? Ahora, cuando nació esto en la década del 2000, 2010, Abbott decía, no, mire, este producto es para pacientes que no pueden comer mucho, ¿no? Es un producto de engorde, literalmente. Pero luego devinen que es una cosa mágica maravillosa y los viejitos ahora piensan que, yo quiero mucho a mi papito, le compro su porquería de enchur y cosas. Eso no sirve. No es un alimento completo, en absoluto. El fabricante, en letras chiquititas, cada vez más chiquititas, pone ahí, este producto no retrasa la dieta. Este producto no debe ser administrado con otra medicación porque tiene una propiedad gelatinizante que la. Lo que a mí me interesa, el hierro, fíjense, por porción de 230 mililitros, esta cosa trae 1 miligramo de hierro. Conforme vamos a ver, lo mínimo normal de hierro son 10 miligramos. No es útil, no es un alimento, solo engorda. Pero la gente le tiene una fe increíble. Acá sí voy a hablar de dieta con más ahínco, mañana no lo haré, cuando tocaré de refino, porque he dicho, la principal causa de anemia en el viejo ferropénico es sobreingesta. Sí, una cosa es que el viejo no tiene plata, porque es jubilado, porque los hijos le roban, tiene cosas, y otra es que si tiene plata, no sabe comer. Y eso se aplica no solo al viejo, sino a los jóvenes también. Esta tabla es del Instituto Nacional de Salud, es peruano, donde evalúa el contenido de hierro en cada alimento. Un buen alimento tiene 5 miligramos de hierro o más. Es decir, solamente de esta larga lista, la sangrecita de cualquier animal, el vaso, rellenas, que es otra forma de sangrecita, solo que de cerdo, y bonito. Pero la gente dice, mi caldo de cabeza de res que es para levantar muertos. Eso no sirve, no tiene nada, no hay ninguna utilidad. Camarones que son carísimos, desde el punto de vista mío, de farmacopénica, de dosis y demás, no sirven. La pechuga de gallina tan valorada, ¿no? Tampoco nos sirve como aporte de minerales. 0 balas. Cojinoa, porque yo soy ficho como cojinoa y no como bonito, ¿no? Como lenguado, peor aún, su valor nutricional es casi deleznable. Y los embutidos, ¿no? Tampoco. Pero el mayor problema viene con la siguiente parte, porque al menos la mayor parte de personas sí comprende que el vómito, la sangrecita, el vaso y el hígado, genial, ¿no? Pero en la siguiente es donde todo cae, ¿no? Alimentos vegetales. Una vez más, el punto de corte 5. Si uno tiene una mamá, pero iba al mercado y dice, mira, yo quiero un extracto contra la anemia. Y los viejitos también lo hacen. ¿Qué le ponen? Beterraga, zanahoria, y por ahí algún menjunje tipo alfalfa, y cochinadas por el estilo. La alfalfa tiene hierro, pero sí, hierro, pero no es el sodio. Puede tener 5 por 100 miligramos de alfalfa. 100 miligramos de alfalfa no lo come ni un cubo. No se trata de ponerle unas cuantas hojitas. Y esos 5 miligramos, un buen ramazo de alfalfa. Las vacas para extraer el hierro necesitan 3 estómagos, una digestión de casi 48 horas. La pobre tripa humana solo tiene un estómago. Y como máximo ya puede ser extraído 12 horas. No absorbo, no estoy hecho para sacar el hierro de la alfalfa. Pero hay muchos que dicen, sí, la alfalfa es buena. Las lentejas, y la maldición de la lenteja, no es que sea mala, pero 100 miligramos de lenteja tienen los que cocinan, sí tienen una noción de cuánto es, no es un cucharoncito, no. Es un platazo de lentejas que se necesita. Pero la gente dice, sí, yo como mi lentejita, no entiendo por qué tengo anemia. Igual la espinaca, que es una de las historias de buses en medicina más notorios, con Popeye y ese edificio que nunca debió publicarse, ¿no? Porque la gente se lo cree. Fíjense ahí abajo, ¿no? La beterraga. La gente piensa que porque es de color rojo así, esto sirve para la anemia. No
tiene valor, no tiene utilidad, nada, es mejor que comer pasta. Si usted es teñido, sí, genial, pero para los demás, no. La segunda anemia es la anemia por deficiencia de B12, particularmente, les decía, la gastritis crónica trófica y un poco menos la anemia perniciosa, que vamos a hablar un poquito más de eso en la clase respectiva. Acá solo menciono que en los viejos, aparte de gastritis crónica trófica, también suelen tener anemia perniciosa. En la clase respectiva lo decimos con mayor énfasis. La anemia perniciosa es más frecuente en los viejos porque se asocia a trastornos autoinmunes, particularmente con problemas de la tiroides y con diabetes. La anemia megaloblástica tiene la peculiaridad de confundir mucho al paciente y de venir como pancitogénico. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Ahora viene ya la última parte de esta exposición. ¿Qué recordarles de esto? La anemia ferropénica, la principal causa es pobre ingesta. Pobre ingesta porque el viejo y el peruano, en general, casi toda la población mundial, no sabe comer bien. En RPT y demás programas salen nutricionistas hablando sinceras en eso. 2. Anemia megaloblástica en el viejo, por deficiencia de B12, primera causa de gastritis crónica trófica y luego pues, la anemia perniciosa. Los detalles de cada una de ellas mañana pasado los veremos. La tercera parte tiene que ver con algo más de envejecimiento. Cuando yo era alumno, me decían, no sabemos por qué, pero nosotros nacemos con muy poca capacidad para producir factor de necrosis tumoral alfa. Pero cuando tenemos 60 años, casi todos producimos un exceso del TNF-alfa y no sabemos por qué. Con los años no se aclaró el por qué, solo se aclaró que no es la única citoquina que aumenta con la edad. Sube también IL-6, IL-1, etcétera, un montón de citoquinas. Sin que necesariamente el viejo esté enfermo. Puede ser un viejo sano, absolutamente sano, pero todos tenemos más citoquinas inflamatorias. Y peor si tenemos alguna enfermedad. Estas citoquinas inflamatorias, ¿qué tienen que ver con la anemia? Estas citoquinas inflamatorias hacen o son responsables de que haya una menor hematopoiesis. Una de sus funciones que se ha podido conocer es que el organismo secreta TNF-alfa porque dice, ya no necesito tanta hematopoiesis, muy bien, hay que inhibirnos de proliferar tanto, y para eso lo produce. Y por eso es fácil que el viejo desarrolle anemia. Para consecuencias del viejo, más que consecuencias es clínico. Cuando ustedes han hecho semiología, les han dicho, síndrome anémico, anorexia, pobreza, cansancio, fatiga, chichimedia. Eso no sirve. Porque les han enseñado síndrome anémico del adulto joven. No les han enseñado síndrome anémico del viejo, que es lo que vamos a hacer aquí de refilón. Y menos síndrome anémico del niño, que van a pediatría. Entonces lo que viene ahora es explicarles un poco de cómo es el cuadro clínico de la anemia en el viejo. Tiene que ver con estas pruebas como ahorita les explico. Lo primero que caracteriza la anemia en el viejo y lo diferencia mucho de la anemia del joven son las caídas. Un viejito que se cae una vez cada mes, al tercer mes, debo pensar que está enfermo de algo y mi primer objetivo debe ser o tiene su DSD o tiene anemia. Caídas es manifestación de anemia en los viejos. Eso en un adulto joven no lo piensa. En un viejo sí deben pensar. Doctor, no es que yo me haya caído, yo me tropecé, doctor, bajando, no vi bien y me tropecé, ¿no? Siempre el viejo va a decir una excusa para el chiste, se cayó por lo que usted, así me cree que lo hayan empujado. Caídas, más de 2 caídas, hay que buscarle anemia. 2. Insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria.
El viejo va bien con insuficiencia cardíaca de grado 1, está tranquilito con su digoxina. Y en el lapso de un mes empeora el PSND, más ninguna causa aparente, y se murió. El niño. Y no significa, pero para que se caiga el viejo tiene que tener cuánto de hemoglobina, porque tendrá con 6 de hemoglobina. No. Basta que tenga 11 y el viejo ya se cae. Basta que tenga 11 y el viejo ya empeoró su ICC. Delirio. Se ve más cuando el viejo lo institucionalizan y lo botan a una de estas casas de reposo. Delirio significa un trastorno de la conciencia temporal. Por un ratito, por unos días. Entonces al viejo cuando lo hospitalizan o lo envían, se pone a gritar, se pone agresivo, en lugar de ser un viejo calmado, decente, ¿no? Es irreconocible, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿Qué hacemos? Lo amarramos, pues, para que no fastidie el viejo con taquilla. Ese delirio es más frecuente cuando el viejo tiene anemia también. Demencia. Yo hoy día soy un viejito de 80 años que les cuento mi historia todos los días, los tengo aburridos con mi historia, pero es mi historia, soy un viejito funcional que cobra mi pensión. Mañana me da hemoglobina 11.2 y dejo de hablar coherentemente, dejo de reconocerlos, me voy olvidando. Y ustedes van a decir, es porque está viejito. Me llevan al neurólogo, es porque tiene demencia senil. Ya, que contarles viejo, no vale la pena averiguar más. Demencia también es una manifestación clínica de anemia. Dependencia funcional. Hoy día yo soy capaz de ir a cobrar mi pensión. Mañana tengo 11.5 de hemoglobina y le digo a mi nieto, por favor, acompáñame al cajero, que yo ya no sé marcar las teclitas, por favor. Dependencia funcional. Hoy día soy un viejito que voy al baño, hago mi pichi, mi caca en el baño. Mañana no, pues tengo que usar pañal. Es que se me escapa así porque está viejito, que yo no controlo. No, la discriminación que hay hacia los viejos. Toxicidad frente a fármacos. Todos los fármacos han sido diseñados para jóvenes. Hay muy pocos fármacos que en sus estudios, fase 1 y fase 2, incluyen viejos más de 80 años. Peor aún, muchos estudios se hacen para un volumen de distribución de 4,5 litros, que es lo que tenemos de sangre, como han estudiado en Harvard. Un viejo no tiene 4,5 litros de líquido circulante, no. Con las justas, araña el 4, así es que está cuente el viejo. La mayor parte tiene menos de 4 litros. Eso hace que el viejo se deshidrate más en cosas, entonces hay menos volumen de distribución y la misma dosis puede ser tóxica para un viejo. Y todo esto lleva a que se mueran los viejos. Ahora vienen los cuadritos, que es para enfatizar lo mismo, ¿no? Riesgo de caídas, miren. Si no tiene anemia, el riesgo es menor que si tiene anemia. Cuando tiene anemia, el viejito se cae montones de veces. Riesgo de muerte. Si tiene anemia solo, no tiene mucho, pero si tiene un montón de enfermedades, ¿no? Diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, se muere con más facilidad. Esto era para describir lo mismo. Antes de esto, antes ya estamos acabando, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, la tercera parte, la idea central, es recalcar que el cuadro clínico que les han dicho no aplica a viejos. Que ustedes me digan, el viejo va porque está pálido. No, si ustedes ven a un viejo pálido, van a decir, es porque no sale el sol. No pasa que tiene. No. Porque el viejo tiene soplo en el corazón. No, pues porque tiene suicidio cardíaco por el viejo, pero no, porque tiene. No es el mismo cuadro clínico. Fíjense eso de la idea. Sobre todo, insisto, lo de caídas es lo más frecuente que se observa en viejos. Ya como corolario, todas estas cosas que hemos hablado, de demencia, delirio, etc., se enmarcan dentro de un síndrome propio de los viejos que se llama el de fragilidad, síndrome del anciano frágil.
Que en fin, es todo un tema en geriatría, no insisto mucho en eso. Pero la anemia contribuye mucho a la fragilidad. ¿Por qué es importante la fragilidad? Porque si yo digo, este viejito tiene fragilidad, o es frágil, o tiene síndrome de fragilidad del viejo, estoy diciendo, este viejito se va a morir en un mes. Por eso es importante la anemia. Muy bien, doctores, hasta ahí esta primera clase. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Me gustaría, y por el bien de ustedes, a pesar que la clase está grabada, si gusta, creo que hay una doctora delegada. Si gustan, me envía a mi celular el número para que podamos enviarle la exposición como tal, para que la tengan no solamente grabada, ¿no? Mi número, si desean, de ahí. Ahí me avisan y ahí les envío esta y las otras dos clases que vamos a hacer. Bien, si no hay más dudas, hasta que llegamos mañana nos volvemos a ver 2:40. Gracias, doctor. Gracias a todos.